Muy buena gente nuevamente. Estamos en la Facultad de Filosofía, en la carrera de Historia, nuestra materia Etnología y Etnografía del Paraguay. El que les saluda el profesor Pedro Morínigo. Sean ustedes bienvenidos. Hoy vamos a estar desarrollando nuestra clase número 11 que habla sobre la legislación o las leyes nacionales con relación a los nativos. Generalmente cuando nosotros hablamos de lo que es la nación indígena, estamos hablando de lo que es la raíz cultural del paraguayo, la raíz cultural de nuestro territorio, la raíz cultural de nuestra sociedad. Entonces es sumamente importante ver, estudiar y conocer un poco las leyes nacionales que hacen referencia a la protección de la cultura indígena y lo que dice la Constitución Nacional actual con relación a los nativos, con relación a las parcialidades indígenas. Ya desde el año 1907, 1912, 1940, siempre ellos estaban en conflicto para que se les pueda aprobar algunas estrategias jurídicas, para que puedan tener un sustento jurídico, para que puedan poder protestar, poder exigir algunas reivindicaciones. Esto surge nuevamente en el año 1978, la década de los 70, con nuestro proyecto del proyecto Marandú, con los temas de los Barbados, y llegamos hasta el año 1981, año en que logran la reivindicación a través de un estatuto de la comunidad indígena, la ley 904/81, que fue promulgada con mucho esfuerzo y con mucha protesta, con muchas luchas de reivindicación hacia los nativos. Vamos a estar analizando un poco la Constitución Nacional también, y vamos a estar viendo la aprobación del guaraní como idioma oficial. También vamos a ver y vamos a analizar un poco la población o el censo poblacional de los nativos. Nuestras principales capacidades dentro de esta área en específico es analizar la ley 904/81, lo que crea el Estatuto de la Comunidad Indígena, investigar las leyes y disposiciones posteriores, analizar la Constitución Nacional de 1992 y las garantías de los indígenas, investigar los primeros censos indígenas del siglo XX en el Paraguay, analizar la estructura del censo del siglo XX, elaborar un resumen sobre la legislación protectora de los nativos y valorar la importancia de las leyes nacionales con relación a los indígenas guaraníes. Dentro de lo que es la enseñanza y el conocimiento de la cultura indígena, nos propusimos este año de estudiar un poco la cultura de los nativos, estudiar un poco el problema o la situación de nuestros indígenas desde la época precolombina, cómo estaban viviendo, quiénes eran, y llegamos hasta nuestros días, a pasos o a pequeños inicios de lo que sería el siglo XXI. Nosotros vamos a estar viendo o vimos ya en nuestro curso anterior, en nuestra clase anterior, sobre la situación de los indígenas durante la época del gobierno de Alfredo Stroessner, durante el gobierno del doctor Francia, estuvimos viendo durante el gobierno de don Carlos Antonio López. Entonces fue una serie de actividades y lectura de varios materiales que propusimos este año para que podamos estudiar. Nosotros llegamos a lo que es el siglo XXI con muchos problemas
relacionados a la población indígena. Uno de ellos, por ejemplo, es el problema de la tierra, que hasta ahora se tiene problema, que hasta ahora no se puede reivindicar lo que es la cultura y lo que es la actividad por la división de la tierra de nuestros ancestros, de nuestros indígenas. Entonces surgieron varios inconvenientes para que se pueda legalizar, para que se pueda buscar una alternativa jurídica, y fueron así que participaron, tuvieron la influencia de los Barbados, tuvieron las organizaciones de la ONG apoyado por padre Bartolomeu Meliá y otras organizaciones que defendían la reivindicación de los nativos. De eso nos encargamos en nuestra clase de hoy y vamos a estar trabajando un poquito. Llegamos hasta finales del siglo XX, específicamente en la década de los 80, en donde se reconocía el estatuto de la comunidad indígena en pleno gobierno dictatorial del general Alfredo Stroessner, sin ninguna posibilidad de oprimir, ninguna posibilidad de crear cierto disturbio con la comunidad indígena. Se acepta lo que es esta nueva ley de esa época, la ley 904/81 de las comunidades indígenas, en cuyo capítulo 1 dice de los principios generales y menciona en su artículo número 1: esta ley tiene como objeto la preservación social y cultural de las comunidades indígenas, la defensa del patrimonio y sus tradiciones, mejoramiento de las condiciones económicas y efectivas, participación en el proceso del desarrollo y el acceso al régimen jurídico que garantice la prosperidad de la tierra y otros recursos de producción que pueda sustentar económicamente lo que es la comunidad indígena. Entonces partimos nosotros de esta situación para que podamos pasar al otro tema. Este estatuto fue el eje principal para que los indígenas puedan reclamar y organizarse jurídicamente. Este fue la ley tan ansiada que estaban esperando varios años, a través de protestas, a través de muchas luchas de reivindicación, en donde constantemente eran manoseados los nativos por el gobierno del general Alfredo Stroessner. Hubo mucha persecución, inclusive fueron reprimidos los primeros ayudantes, las primeras personas que le ayudaban a las organizaciones indígenas. Tenemos el caso de la Universidad Católica, en donde se reunían constantemente los líderes indígenas para poder presentar un proyecto. De esa reunión tuvimos nosotros el resultado del proyecto Marandú, por ejemplo, que reivindicaba, que luchaba, que veía ya la necesidad de una organización dentro de la comunidad indígena. A todo esto, más adelante, este sería el puntapié inicial para que posterior se les pueda aceptar o pudieran reclamar dentro de la Constitución Nacional un espacio en donde le faculta, en donde le dan los derechos y las garantías necesarios para que puedan sobrevivir como una comunidad. Al derrocarse el advenimiento de lo que sería el gobierno del general Alfredo Stroessner el 2 y el 3 de febrero del año de 1989, no tardó mucho para que se pueda llamar a una constituyente, para que se pueda elaborar una nueva constitución nacional. En este caso lo veían muy próspero y muy tentativo
de presentar un proyecto en donde sean los propios nativos artífices y sean los que más necesitan de esta constitución. ¿Por qué? Porque en la constitución del año 1967 las comunidades indígenas no estaban, no tenían o no constaban o no estaba reglamentado dentro de la Constitución Nacional. Entonces no tenían ninguna garantía para que puedan trabajar, para que puedan vivir, para que puedan recuperar sus territorios. E inclusive no se tenía ninguna clase de garantía para las comunidades indígenas. Es así de que lograron la introducción de sus organizaciones en el capítulo número 5 de los pueblos indígenas. Se le dedica exclusivamente el artículo 62, 63, 64, 65, 66 y 67. Exclusivamente es para la comunidad indígena, de los cuales ellos adquirieron algunos derechos, como por ejemplo a la identidad cultural, a la propiedad comunal, también la enseñanza de lo que es la educación indígena, en donde ellos pueden acceder a una escuela normal, pero también se crea lo que es el Instituto para Educación Indígena a través de esta Constitución Nacional del año 1992. Otro hecho muy importante que tenemos fue la aprobación del guaraní como un idioma oficial. En el artículo 140 de la Constitución Nacional también menciona de que el Paraguay es un país netamente pluricultural bilingüe. Son los idiomas oficiales del Paraguay el castellano y el guaraní. La ley establecerá la modalidad de la utilización de uno u otro, la lengua indígena, así como la otra minoría forma parte de lo que es la cultura de la nación paraguaya. Entonces son artículos muy importantes que hacen referencia a la comunidad indígena para lo que es la cátedra de etnología y etnografía del Paraguay. Tal vez es uno de los temas más vidriosos hablar sobre el censo de la población indígena del siglo XX. El primer censo poblacional que se tuvo fue en el año 1981. Este censo poblacional se menciona o se dice en varios textos, e inclusive Branislava en su libro Indios del Paraguay aparece de que posiblemente solamente llegó a un 25% la cantidad de los indígenas censados en el año 1981, de los cuales en la región oriental se tenía aproximadamente 12.706 indígenas, en la región occidental se tenía 25.997 indígenas, totalizando en el año 1981 el censo de la comunidad indígena con una totalidad de 38.703 indígenas. Cabe destacar de que para esta época tener una base de la población indígena era muy importante. Para el censo de 1992, tanto como en la región oriental y en la región occidental, el total ya aparecía ya con 49.487 indígenas. Esto para el 2002 aparece con un total ya de 87.099 indígenas, y va incrementándose año a año hasta llegar en el año 2012, que llegamos a una población de 112.848 nativos registrados dentro de las comunidades y
perteneciente al censo poblacional de las comunidades indígenas, que sería o es muy importante mantener y tener un poco en cuenta esta cifra para poder estudiar lo que es el censo de la población indígena posteriormente y haciendo una comparación para este siglo XXI. Para poder profundizar un poquito más sobre lo que es nuestra actividad o nuestra clase de hoy, me gustaría que investiguen más un poco sobre las leyes nacionales que beneficiaban a los guaraníes a partir de la Constitución de 1870, un hecho muy importante durante el gobierno de Rivarola en 1870. En la constituyente menciona de que se le daba la oportunidad a los indígenas o a la población paraguaya de esa época para que se pueda expresar en el dulce idioma guaraní. Pero más adelante también se prohibió que el guaraní se hable en las escuelas, solamente en el castellano se podía hablar. Son hechos muy importantes que uno debe tener en cuenta. Y por ejemplo, cómo surgió el Estatuto de las Comunidades Indígenas. También le voy a estar acercando materiales para que puedan enriquecer más su conocimiento y citar las leyes y disposiciones generales posteriores al Estatuto Indígena de 1904/81 y como última actividad investigar la parte de la Constitución Nacional que hace referencia en los 5 o 6 artículos de la protección indígena o de la cultura indígena exclusivamente. Y va a ser todo por hoy, gente. Espero que se dediquen un poquito esta semana para que puedan leer e investigar sobre la legislación de los nativos. Llegamos nosotros a la conclusión de que la Constitución Nacional de 1992 fue muy favorable para el estudio y la comparación de lo que es la cultura indígena, teniendo en cuenta por las principales reivindicaciones que ellos estaban luchando. Se le dieron, por ejemplo, el derecho a las comunidades, se le dio la exoneración de aranceles. Los nativos, si es que quieren estudiar en algunas universidades nacionales, por ejemplo, ellos están exonerados de todo tipo de aranceles. No están aptos o no pueden pagar matrícula, no pueden ser exigidos para que estudien con un sistema económico. Están totalmente liberados si es que ellos lo desean. También habla mucho de lo que es la comunidad indígena en cuanto a los territorios. La comunidad indígena es patrimonio prácticamente comunitario. También habla sobre la costumbre, la tradición que ellos netamente se organizan para su propio bienestar y en donde el paraguayo prácticamente no puede adentrarse dentro de sus organizaciones. Eso es muy importante para que ellos puedan preservar su propia cultura y su propia legislación, su propia cultura, sus propias actividades. Aunque si es que hacemos una observación, encontramos otra realidad, que los nativos también están siendo desalojados forzosamente de sus comunidades, ya por varios motivos o por varias actividades que ustedes ya conocen. Nosotros tenemos nativos por las ciudades que están deambulando, que están protestando, que están buscando mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Porque ya cambió lo que es su hábitat, ya no se tiene más esa inmensa cantidad de bosque, ya no se tiene más animales silvestres donde ellos puedan cazar, recolectar o pescar para el autosustento. Entonces los nativos
salen o están saliendo de sus comunidades en busca de mejores condiciones. Con esto nosotros damos por concluido lo que es nuestra clase de hoy, la legislación indígena.